Hola, estamos aquí nuevamente en Abrázame Poesía, la poesía del mundo. Y empezamos con nuestra presentación. Bien, hoy quise hacer algo un poquito diferente. Quise juntar a dos poetas, dos filósofos, dos pensadores que a mí me interesan particularmente. Pero, como siempre, vamos a nuestra primera sección que es un país, un poeta, una música. Y hoy vamos a India para encontrarnos con Krishnamurti, por un lado, y vamos a dar pie entonces a música de la India, música tradicional de la India. Jiddu Krishnamurti fue un conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual nacido en la India, que falleció en 1986 en Europa. Sus principales temas, y esto es lo interesante de este también poeta, fueron la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo todo este tema como un cambio positivo para la sociedad global. La producción literaria de Krishnamurti es muy grande, fundamentalmente a nivel de estos temas. Y me ha interesado relacionarlo con Roberto Juarros, nuestro poeta argentino que ha fallecido en 1995, nacido en Dorrego, provincia de Buenos Aires, porque ambos tienen una cosmovisión del mundo que su poesía la refleja. Como decíamos, Krishnamurti ha sido un activo militante del trabajo con las personas para la modificación de la mente, que como él decía, es la modificación de la humanidad. El pensamiento, decía Krishnamurti, inhibe la verdadera contemplación de la naturaleza personal y de la naturaleza a la cual pertenecemos. Es tan interesante su propuesta, hay muchos libros realmente, donde habla de cómo podría ser el mecanismo. En realidad lo primero que dice es que estamos aquí para aprender, dice Krishnamurti. No hay maestro. El único maestro es uno mismo. De hecho, sus propias charlas, sus propias conversaciones decían, ustedes tomen esto, pero yo no les estoy enseñando nada. Volvía reiteradamente Krishnamurti a que las personas vuelvan a sí, a un estado de contemplación. Él decía, hay que producir no un cambio, porque un cambio siempre es un hecho superficial, hay que producir una mutación interna. No hay religión, no hay política, no hay ideología, no hay teoría que pueda enseñarnos a vivir, decía él. Solamente modificando la estructura de la mente es que el hombre puede encontrar lo que él llamaba el estado humano por excelencia, el amor. La relación con la naturaleza le daba a él un ejemplo de cómo el hombre podía llegar a este estado. No pensar en el árbol, estar con el árbol, con el mar, con los pájaros, producir una comunión con ellos. Esto sería la verdadera naturaleza del amor, que como él también decía, el amor es cambiante, es fluctuante, no es seguro. Yo voy a contar un poema que me gusta mucho, que se llama Canto a la vida, de Krishnamurti, donde dice, no tengo nombre, soy como la fresca brisa de los montes, no tengo asilo, soy como las aguas sin abrigo. No tengo santuarios, cual los dioses misteriosos, ni estoy en la sombra de los templos solemnes. Ni tengo sagradas escrituras,
ni estoy sazonado en la tradición. No estoy en el incienso que sube de los altares, ni en la pompa de las grandes ceremonias. Tampoco estoy en la dorada imagen, ni en el sonoro canto de una voz melodiosa. No estoy limitado por teorías, ni corrompido por creencias. No soy esclavo de las religiones, ni de la pía asistencia de sus sacerdotes. No me engañan las filosofías, ni el poder de sus sectas me da nombre. No soy humilde, ni ensalzado, ni apacible, ni violento. Soy el adorador y el adorado. Soy libre. Ser libre. La libertad, dice Krishnamurti, es la principal condición de lo humano. Y la libertad está en poder vivir, poder estar, poder accionar sobre el mundo sin la interrupción del estímulo del pensamiento. Por eso decimos que él intenta una revolución psicológica, intenta la propuesta de la meditación, para que aquellos que lo escuchaban se volvieran sobre sí. En este no soy nada de lo que se me atribuye, no identificarnos con lo que se dice de los otros o lo que debiéramos hacer, está uno de los principios de su estado. Y este poema creo que lo refleja con bastante claridad. Tenemos también a nuestro Roberto Juarros, a mi querido poeta Roberto Juarros, que ustedes saben que yo he trabajado en muchos espectáculos con su poesía. Y Roberto Juarros dice también en una entrevista: nos hemos apartado de ciertas raíces fundamentales de la condición humana. Algunas de esas raíces perdidas tienen que ver con el hiperdesarrollo tecnológico que aparta al hombre de la vida natural, de lo espontáneo, del contacto con las fuentes de la naturaleza. Otra vez volvemos a esto. Además, él, como siempre cuenta en su biografía, nació viendo el campo allí en la localidad de Dorrego. Creo que el hombre de este tiempo es un desarraigado, un exiliado. El exilio del cual tanto se ha hablado y ha constituido una industria para mucha gente. El exilio no se da solo en una tierra a otra, de una lengua a otra, cosa que es muy importante, sino que lo básico en el exilio es la separación de la criatura humana de su propio interior. Y él tiene un poema, que yo quiero mucho también, que dice: me están dictando cosas, pero no de otros mundos, otros seres, sino más humildemente desde adentro. Pero ¿quién está adentro, además de estar yo? O tal vez no estoy yo y he dejado el lugar para que otro me dicte. Si esto es así, no importa que el dictado no lo comprenda nadie, no importa que ni siquiera lo comprenda yo. Ser no es comprender. Volviendo a Krishnamurti, él también señala que ser no es comprender, que la comprensión racional de los hechos inhibe toda la potencia de los hombres. Que él dice que por supuesto que los libros y el conocimiento nos dan herramientas, pero que generalmente son obstruidas para que el individuo no se conecte consigo mismo. Le pedían fórmulas a Krishnamurti, claramente, hay en muchos libros de él se observa pregunta de cómo hacer esto. Por lo pronto decía, la comprensión intelectual de un problema no es la solución del problema. Hay que percibir el mecanismo del pensamiento, el mecanismo de la mente, que es fluctuante, contradictorio, violento, está lleno de estigmas. Eso es lo que hay que comprender. Pero comprender un problema no significa la solución del problema. Así dice, cuando el estado de la mente para, la mente se detiene, como los estados meditativos, dice, cuando por ejemplo uno tiene una pregunta y no conoce la respuesta, pero tampoco tiene interés en buscarla. Ese estado de no pensamiento, es el que nos conecta con el verdadero maestro, que es uno mismo. Él tiene un poema relacionado con este tema que dice: yo soy la vida. Escúchame, amigo, quiero hablarte del secreto perfume de la vida. La vida no tiene filosofía ni astutos sistemas de pensar. La vida no tiene religión
ni la profunda adoración en ocultos santuarios. La vida no tiene Dios, ni el agobio del terrible misterio. La vida no confiere bienestar, ni está en los santuarios de recogimiento. La vida no es espíritu ni materia. No está en ella la cruel división de la acción y de la inacción. La vida no muere, ni tiene el vacío de la soledad en la sombra del tiempo. Libre es el hombre que vive en lo eterno, porque la vida es con mayúscula. Hay algo del presente que también quería comentar con respecto a Roberto Juarros, con respecto al tema del tiempo, que es tan agobiante para el humano. Toda la poesía de Roberto Juarros se llama vertical. Los 14 libros, el primero publicado en 1958, toda su poesía se llama vertical. Fue, dice, en la búsqueda de esa poesía que tuve la impresión que en el devenir del tiempo, en la transitoriedad, se producen cortes, excepciones, y que en estos cortes es donde brota el poema. El poema actúa como un tiempo de otra dimensión, un tiempo vertical. Gastón Bachelard dice que el tiempo de la poesía es vertical. Por eso, para mí, el poema ha sido cada vez más una presencia. Pone delante algo que antes no estaba. Me atrajo una visión, y es que todos los movimientos del hombre hay un hacia el cual inevitable vamos, que se repiten a lo largo de la vida, que se da en forma definitiva, la caída. El caer abarca desde la hoja del árbol hasta todo lo que existe en el universo. Sin embargo, sentí que paradójicamente se producía también el movimiento inverso, como si en el fondo de la caída hubiera un rebote, y es allí donde se encuentra el ascenso. Esto se fue hilando con otros pensamientos. Dice Heráclito, comenta Juarros, el camino que baja es el mismo camino que sube. Así como el movimiento hacia abajo es una respuesta a tener un peso concreto sobre la Tierra, se daba un movimiento inverso, una especie de ley de gravedad invertida. La etapa de la subida se da en la poesía misma, en el hecho de poder configurarla con palabras y silencios, con esa música que nos permite decir algunas cosas fundamentales sobre la realidad y sobre uno mismo. Mi primer libro fue en el año 1958, pero luego esta idea heraclitiana, el camino que baja es el mismo camino que sube, se afirmó como una posibilidad que definía mi trabajo. Hay momentos de ascenso y de caída, y eso es lo único que puede reflejar la poesía. Porque la vida es así. A un segmento de caída sucede otro de plenitud. Hay un poema que también me gusta, que dice, cada uno se va como puede. Unos con el pecho entreabierto, otros con una sola mano. Unos con la cédula de identidad en el bolsillo y otros en el alma. Unos con la luna atornillada en la sangre y otros sin luna, ni sangre, ni recuerdos. Cada uno se va aunque no pueda. Unos con el pecho entreabierto, otros con una sola mano. Unos con la cédula de identidad en el bolsillo y otros en el alma. Unos con la vida y la muerte, otros con la muerte y la vida. Unos con la mano en su hombro y otros en el hombro de otro. Pero todos se van con los pies atados, unos por el camino que hicieron, otros por el que no hicieron, y todos por el que nunca harán. El tema del amor como forma de conocimiento que Krishnamurti también revela en su trabajo. Y que según la propuesta de él, las fluctuaciones del pensamiento racional inhiben que el hombre se conecte con este amor que él tiene para sí mismo. Dice Krishnamurti, si lo llamamos Dios, si lo llamamos interioridad, cada uno elegirá. Pero eso está. Para eso hay que darse un tiempo de mutación
pensando la mutación como algo extraordinariamente profundo y de cambio profundo. Quiero pensar también que estos dos autores, que hablaron nuevamente del amor como forma de conocimiento y de armonía para el mundo global, han puesto en su poesía esos términos y se han desligado totalmente de estructuras que prometen amor, generalmente religiosas. Juarros tiene un poema muy interesante que dice así: hemos llegado a una ciudad sagrada. Preferimos ignorar su nombre para así darle todos los nombres. No encontramos a quién preguntar porque estamos solos en la ciudad sagrada. No sabemos qué cultos se practican en ella. Solo vemos que aquí forman un solo filamento, el hilo que une toda la música del mundo y el hilo que une todo el silencio. No sabemos si la ciudad nos recibe o nos despide, si es un alto o el final del camino. Nadie a quien preguntar por qué no es una isla o un bosque. No figura ninguna guía, ningún mapa. Las geografías han callado su ubicación o no la han visto. Pero en el centro de la ciudad sagrada hay una plaza, donde se abre todo el amor callado que hay adentro del mundo. Y solo eso comprendemos ahora, que lo sagrado es todo el amor callado. Coincidiendo con que la poesía tiene este componente de adentrarnos en nuestro amor personal, en el autoconocimiento, ¿no? Esa voz que decía Juarros, me están dictando cosas desde adentro. ¿Por qué no las escuchamos? Ambos poetas nos explican, no sería el verbo, nos muestran una forma de estar en el mundo, fundamentalmente Krishnamurti con su producción intelectual como escritor y Juarros a través de su poesía. Es un trabajo, la verdad, muy atractivo el que me ha tocado hacer con estos dos autores y que pienso seguir haciendo, pero para también dar base a esta propuesta que tenemos aquí en Abrazo de la Poesía, que dice: no reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Alguna vez me he preguntado, ¿a quién no hay que darle el gusto? Cada uno sabrá. Cada uno sabrá. Aquí en Abrazo de Poesía recibimos propuestas. Estamos todo el tiempo, digamos, recibiendo propuestas no solamente de autores, sino también con respecto a poema terapia. La gente que nos envía alguna carta pidiéndonos un poema como regalo, como regalo para sí y como regalo para otro. Y quiero aclarar siempre que la poesía no explica, la poesía es esto de Krishnamurti, es esto de Juarros, es un estado de comunión con la naturaleza, en la concepción de naturaleza que uno pueda elegir, empezando por la naturaleza propia. Dice en algún momento Krishnamurti que tal vez el pensamiento nos acerca más al animal, porque nos sentimos odio, violencia, agresión, celos, que a lo que seríamos naturalmente los seres humanos. De todas formas, creo que la poematerapia que se activa cuando algunos de ustedes nos piden un poema, nos mandan una carta para hacer un regalo, es eso. Un regalo, un momento, la poesía para uno y para quien se lo quiera regalar. También tenemos este espacio que se llama ¿Qué poema usted recuerda? La idea sería que manden. En general nos han mandado algunos videos de gente con más de 50 años, tal vez, que recuerda un poema de la infancia.
pero es indiferente el origen del poema. ¿Qué poema usted recuerda? Entonces nos mandan un video de no más de 1 minuto que nosotros estemos autorizados a subir para que usted se conecte con ese poema, ese momento de su vida y nos dé el placer de poder ver a un ser humano no reventando, sino haciendo poesía. Entonces, tenemos también la posibilidad de que se suscriban a nuestro programa en el canal de YouTube, eso también pueden hacerlo, y hacer como pensar los próximos eventos. Estamos trabajando sobre esta obra que yo he escrito y que voy a interpretar, sobre San Martín, donde defino también a San Martín como un gran artista, ¿no? Una vida de creación, una vida de hacerse cargo de esa voz interna, que obviamente tuvo conflictos y dificultades, pero que siguió hacia adelante. También Krishnamurti habla del deseo, dice: el deseo en realidad no tiene conflictos, uno desea y va, lo que tiene conflictos es el objeto de deseo, lo que uno va a desear. En el caso de San Martín, tuvimos un hombre deseante que fue, en función de su deseo, a producir una de las partes de la historia en esta parte del mundo más extraordinarias que a mi entender han sucedido. Y además el concepto filosófico y ético de este hombre. Estamos preparando San Martín, una actriz te encontró, que seguramente va a estar para una semana sanmartiniana que se está organizando y que le vamos a ir anunciando. Yo quisiera ir cerrando este momento. Me ha sido muy agradable poder trabajar para ustedes estos dos autores que sugiero puedan seguir leyendo. Juarros es un autor que nos trae constantemente esta palabra para meditarla, para hacer comunión con ella, para producir mutación, utilizando todos términos de Krishnamurti. Y Krishnamurti nos hace percibir que no hay ningún maestro afuera, que uno puede adherir a ciertas ideas, religiones, prácticas, pero que no hay ningún maestro afuera. La poesía es una excelente forma, como hemos dicho más de una oportunidad, una suerte de mantra, de oración, para poder quedarnos con nosotros mismos y escuchar a ese ser interior que a veces parece un extranjero, pero no, soy yo. Así que bueno, esperamos siempre el contacto. Esperamos el contacto, el canal de YouTube, por Facebook, en Instagram también estoy, para que ustedes nos envíen sus ideas, sus propuestas, sus cartas, sus videos y sigan en contacto con esta forma humana que es la poesía y que produce en nosotros lo mejor de nosotros, que es una actitud amorosa. Y nos vamos. Chao.